Yo soy Maciel Mateo, soy cristiana de hace ya casi 18 años. Estudié mercadeo y actualmente tengo una agencia de marketing digital llamada Pixis Digital Agency, que es mi emprendimiento a full time, pero al mismo tiempo pues tengo algunas otras cosas como la red de emprendedores cristianos, el taller de metas llenas de gracia, redes con valor y Biblia creativa. Yo siempre he vivido con mi madre y mi hermana, siempre hemos sido nosotras tres y la verdad es que haber crecido entre chicas pues fue la verdad bastante chévere. A veces la gente dice que no es como lo mejor, pero fue muy bueno porque mami intentó siempre traer ese balance a la casa de no somos autosuficientes, no somos superpoderosas, siempre necesitamos no solamente que alguien nos ayude, sino brindar ayuda. Fue algo que vi mucho en mi infancia a través de mi mamá. Y bueno, tener una hermana que me llevara 4 años también fue lo mejor, porque no solamente era mi hermana mayor que me defendía en el colegio y siempre daba la cara por mí, sino que fue como quien me crió, con quien yo pasaba más tiempo, yo podía hablar con ella de lo que sea. Y bueno, sí te puedo decir que fue un poco madurar forzosamente porque crecí entre gente grande. Yo soy la más pequeña de mi casa, de 7 hermanos, igual con los primos, todos mucho más grandes que yo. Entonces me vi forzada como a madurar más rápido de la cuenta por el ambiente que yo tenía a mi alrededor. Además de que también en el colegio me pasaron 3 cursos, entonces siempre estuve como con gente mucho más grande y eso como que me obligó a crecer más rápido de lo normal. Bueno, yo decidí estudiar, al principio yo estudié comunicación social. Estaba estudiando en la Católica, porque yo siempre fui artística, desde pequeña siempre hacía obras de teatro o cantaba, recitales, poemas, todo lo que yo aprendí en el colegio, yo armaba que todo el mundo en mi casa se sentara como en un teatro a escucharme. Y bueno, en el colegio, cuando entré a la UNFU, conocí todo que podía hacer teatro y con Luis Marcel Ricard, que fue nuestro director, pues ahí aprendí todo lo que fue el tema del teatro y estuvimos todos mis años de colegio hasta que salí haciendo musicales, Grease, Jesucristo Superstar, La novicia rebelde, hicimos muchos musicales y eso pues se me fue la pasión por las artes. Entonces decidí estudiar comunicación social porque en mi mente era lo que yo entendía que más me acercaba a poder continuar haciendo eso. Pero cuando me dieron redacción 1, salí huyendo. Me di cuenta de que no me gustaba escribir por presión, porque aunque yo escribía mucho, no me gustaba la presión. 7 columnas pulgadas, tanta palabra, 10 minutos, no sé qué. Y en el colegio, en la clase, era como lo mismo que en un periódico. Y le dije al profesor un día, pero espérese, como que hay que pensar. Y él me decía, no, en lo periódico es así. Y yo recuerdo que ese día yo salí de clase y retiré la carrera y retiré todo. Y dije, no, esto no es para mí. Y llegué a mi casa, investigué 2 o 3 cosas y al otro día fue que le dije a mami, mira, yo retiré la carrera, yo salí de la universidad y yo me voy a otra universidad a estudiar mercadeo. Y bueno, pues así fue, buscando la que menos matemática tuviera. En el 2011, luego, un año antes de graduarme de la universidad, yo trabajaba grabando jingles de radio, producciones, coros para canciones cristianas y ese tipo de cosas, y vi ahí una necesidad en el mundo cristiano, por lo menos en el artístico, de poder crear estrategias efectivas de mercadeo, porque independientemente de que fuera una música o un producto cristiano, se vendía, la música se vende, entonces pues entendía que necesitaban unas estrategias que fueran más efectivas al momento de producir eventos, vender las taquillas, etcétera, etcétera. Entonces ahí decidí crear mi primera empresa con apoyo de mi hermano, mis familiares, mis tías, todo el mundo se involucró. Pero como compartí hace unos días,
nadie se involucró en el proceso del trabajo. Todo el mundo me ayudó a constituir la empresa, me dieron el apoyo, tú sí puedes, económicamente, pero cuando llegó el momento de trabajar y como el día a día, los impuestos, el cliente, el manejo, era yo sola. Y yo estaba muy joven, yo tenía 21 años, 20 años. Entonces, se me fue cuesta arriba, yo no tenía todas las habilidades necesarias. Insisto en que el emprendedor tiene que desarrollar muchas habilidades y aptitudes que por lo regular a uno no le enseñan en el colegio ni en la universidad. Y bueno, pues a raíz de eso, se fue en picada, lo perdí todo y simplemente la tuve que dejar. Me empleé como por 5 años después de eso, 6. Pero me di cuenta de que no era que no podía ser empleada, sino de que yo tenía grandes ideas en mi cabeza que en los empleos que yo tenía yo no las podía desarrollar. Y me sentía como presa. Yo decía, pero es que esto puede llegar a algo a ser más grande, esto puede ser más productivo, pero como yo no tenía el poder de decisión, pues simplemente se quedaba en una idea, en un papel o en un correo y ahí se quedaba. Entonces, buscando la manera de poder crear otras cosas, dije, bueno, pero si no me dan la oportunidad, yo tengo que crearla yo, porque en algún momento tendremos que como que dar pie con bola, como decimos aquí en República Dominicana. Entonces, ahí decidí, pues, dejar ese último empleo que tenía con el empuje de Johanna Reyes, de Corta Todo, que fue quien me llamó ese día y me dijo, dime qué tú necesitas, dime cómo te ayudo. Tú tienes muchas cosas en tu cabeza y yo te veo presa, literalmente así me dijo. Vamos a echar para adelante, vamos a hacer algo. Y bueno, pues a raíz de esa conversación, un 23 de diciembre, yo decidí dejar mi trabajo sin nada, creyendo en Dios, simplemente con la idea y la pasión de que lo quería lograr. Y bueno, pues por la gracia del Señor, tengo que decir que por la gracia, porque no se lo recomiendo a nadie, emprender sin tener un plan y una base económica, pero el Señor me ayudó, pude conseguir como 5 clientes, ya para el 6 de enero yo tenía 5 clientes, tuve mucho apoyo y bueno, pues eso fue como lo que me llevó a decidir emprender. Comenzando por Biblia Creativa. Biblia Creativa es una comunidad, como yo le pongo, de jóvenes que adoramos al Señor creativamente. Eso nació en el 2014, en una conferencia para jóvenes que se dio en mi iglesia. Yo voy a la Iglesia Bautista Internacional, de Joven Verdadera. Se dio esa conferencia, creo que fue la primera en español de Joven Verdadera, donde se lanzó Joven Verdadera. Y yo estaba manejando las redes sociales del evento. Entonces, la joven que estaba conmigo, Nicole Tejera, ayudándome con el tema de las redes, que es quien maneja las redes de Joven Verdadera Vive en Nuestros Corazones, sacó un plumón y comenzó a escribir en caligrafía moderna. Yo en mi mente pensaba que eso era obsoleto. Yo decía, en una película, cuando eso se arma, eso lo mandan a hacer nada más para la película. Pero yo pensaba que eso ni siquiera existía. Entonces me fasciné y dije, ¿y eso? ¿Y cómo tú aprendiste? ¿Y dónde yo puedo encontrar eso? Y ella comenzó a enseñarme acerca del tema de la caligrafía y el lettering. Comencé a buscar información, ella me mandó boards de Pinterest, comencé a buscar, y como Pinterest es un hoyo negro donde uno encuentra muchísimas cosas, pues encontré el Bible Journaling, que es el tema de llevar un diario ilustrado de la Biblia, o escribir en la Biblia, dibujar, etcétera, etcétera. Confieso que en ese momento, aunque el Señor me alcanzó cuando yo tenía 14 años, yo nunca había podido ni siquiera leer la Biblia completamente. Entonces, nunca me la encontraba como lo suficientemente interesante como para leerla completa. Llegaba un punto en el que me aburría y simplemente decía la genealogía, fulano, hijo de mengano, hijo del otro. Y yo decía, no, yo no puedo leer esto. Entonces, Dios usó la conferencia donde se habló de eso para llamar mi atención al tema de que yo debía de estudiar la Biblia, que si verdaderamente yo era cristiana, eso era parte de mi vida. Y a través del Bible Journaling comencé a encontrar una manera creativa de poder estudiar la Biblia, de manera que me mantuviera enfocada en lo que estaba haciendo. Soy muy visual, me gustan las artes, los colores, y eso me hizo poder enfocarme en estudiar la Biblia. Comencé simplemente a compartir en mis redes sociales personales ese viaje, ese journey,
Y comencé a encontrar gente igual que yo, que me decían, yo tampoco me concentro, yo tampoco encuentro cómo hacerlo. Y simplemente comenzaron a unirse, comencé a crear retos para verdaderamente retarnos a leerla, rindiéndonos cuenta. Y la cuenta era subir lo que tú escribieras en un papel o en una hoja o en una libreta, lo que tú aprendías de ese texto que se había estudiado. Y bueno, pues así nació Biblia Creativa. Nada planificado, todo muy simplemente a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Luego, Emily Muñoz de Ría, a quien agradezco muchísimo, pues vio una oportunidad para poder crear un taller. Y pues ahí comenzaron los talleres que se llamaban Lettering Bíblico al principio. Y bueno, pues ahí simplemente despegó eso y se convirtió en esa hermosa comunidad que hay ahí en Instagram. Bueno, la Red de Emprendedores Cristianos nació este año, 2019, porque a raíz de mi emprendimiento, que fue donde me quedé cuando renuncié a mi trabajo, yo duré 9 meses como freelance y pues conocí a quien hoy es mi socio, algo muy random, nos conocimos por Instagram, yo lo invité a mi taller, vi que él también era cristiano, sabía de branding y lo invité a mi taller y luego de muchas conversaciones nos dimos cuenta que podíamos unir las fuerzas para potenciar aún más los esfuerzos de Pixis Digital Agency, que en ese momento era su empresa. Entonces ahí yo entré como socia de Pixis y comenzamos a trabajar juntos en desarrollar ese proyecto, que es la empresa que tenemos hoy. Entonces, luego de comenzar a ver todos los retos de Pixis, como socia, como emprendedora, teniendo que manejar empleados, tantas responsabilidades, buscamos a un coach de negocios. Y al tener este contacto con la coach de negocios, fue que nos dimos cuenta de que no estábamos tan mal. Necesitábamos un sinnúmero de habilidades y cosas que uno no aprende en la universidad para poder llevar a cabo una empresa como esa, un emprendimiento como ese. Y bueno, pues comencé a hablar de eso en mis redes sociales personales. Soy muy de lo que estoy viviendo en el momento. Y me comencé a encontrar, igual que como con Biblia Creativa, más personas que también estaban un poco perdidas. Y me preguntaban, ¿y cómo tú te haces? Pero es que yo no produzco lo suficiente para contratar a otra persona y yo no puedo delegar. O sea, todas esas luchas de ese torbellino que uno siempre tiene constante en un emprendimiento que inicia, pues las identifiqué y dije, pero aquí hay un grupo de personas que necesita ayuda. Entonces, ya que yo estoy encontrando la manera de salir de ese torbellino y he comenzado a ver la luz, pues déjame buscar la manera de ayudar a esas personas también, porque yo no quiero que pasen lo mismo trabajo que yo. Al final fue como, óyeme, si yo puedo evitarle a alguien todo esto que yo estoy pasando, yo lo hago, porque la verdad no es fácil. Son muchas horas de poco sueño, mucho sacrificio y yo dije, no, hay que hacer algo. Entonces de ahí nació la Red de Emprendedores Cristianos, que son reuniones mensuales o cada 2 meses, en donde tenemos un tema específico y lo discutimos desde un punto de vista obviamente bíblico, porque también me di cuenta que la integridad, hay muchas cosas que la Biblia nos enseña acerca de cómo hacer negocios y que debemos de tener presentes también. Parecería trillado o como cliché, pero creo que lo que ha hecho la gran diferencia ha sido primeramente el Señor, haber conocido de Cristo. Cuando yo estaba en el colegio, yo sufrí mucho bullying. Yo siempre he sido la más gordita de todo, donde sea que yo llegaba, siempre había sido la más gordita. Y en el colegio sufrí mucho bullying. No se llamaba bullying, era simplemente los gajes del oficio, la vida. Y siempre me decían, no, si te dicen gorda, dile gordo, y si te dicen vaca, dile vaca. O sea, como se veía como algo muy como normal, pero en realidad era algo que calaba mucho en mí, que me afectaba, me llevó a tomar malas decisiones con muchas cosas, a tener siempre una baja autoestima, a dudar de mí misma. Pero luego de que conocí al Señor, me di cuenta de que mi valor no estaba en lo que otros podían decir de mí, ni en cómo yo me veía, que fue mi carga por muchos años. Y no estoy hablando ni siquiera de cuando yo conocí al Señor a los 14 años, porque todavía a esa edad yo luchaba mucho con eso. Pero puedo decir que hace 8 o 7 años
fue que pude encontrar esa verdadera identidad y ver que mi valor estaba en quien yo soy en el Señor, en que yo soy amada, aceptada, perdonada, redimida, hija de Dios. Ahí es donde está mi valor. Y luego de que eso pasó y que eso cambió en mi mente, entonces muchas cosas comenzaron a fluir. Yo nunca, con la visión anterior que yo tenía, me hubiese decidido de que pendejo, o sea, eso hubiese sido imposible. Yo siempre decía, yo no soy suficiente, yo no tengo lo que necesito o no me veo como debería. Era la lucha con la que yo siempre tenía, el peso que yo tenía encima, a pesar de que todo el mundo a mi alrededor me decía que yo podía dar más, pero yo no lo veía. Y es una lucha que continúa porque esto es diario, no es que uno ya está de que soy perfecto, porque nadie lo es, pero por lo menos tengo a dónde recurrir, tengo a dónde ir cuando llega ese pensamiento a mi cabeza y tengo donde simplemente decir, no, eso no es lo que Dios dice de mí. Bueno, lo primero es, si tienes un llamado, si tú sientes que tienes un propósito y hay, en eso que tú quieres hacer, hay algo de satisfacción, no económica, nada como perecedero, por así decirlo, entonces dale para allá. Creo que al final, si ponemos nuestro objetivo en cosas que se pueden perder, como el dinero, la fama, los seguidores, cualquier cosa de esas, entonces cuando tú no consigas o no tengas esas cosas, te vas a desenfocar y lo vas a dejar. Debe de haber un motivo mayor que tú, mayor que lo que tú puedas obtener de eso, para que tú te quieras, para que tú puedas ser constante y persistente, porque si no eres constante y persistente no lo vas a lograr. Es como alguien me decía una vez, tenía una tienda y me decía, es que yo necesito dinero, y yo le decía, mientras sigas poniendo tu mente en algo y tu enfoque en algo tan fluctuante como el dinero, en la temporada que no lo tengas, vas a querer cerrar la tienda. Necesitas encontrar un objetivo mayor que eso, para que te puedas mantener cuando eso no suceda. Creo que esa sería la primera. La segunda sería, busca ayuda. Contrario a lo que muchas corrientes de hoy dicen, que uno lo puede todo, yo creo en el trabajo en equipo y creo que cada quien tiene dones, habilidades y talentos y que para lo que sea que uno vaya a emprender, uno necesita ayuda de gente en cada área. Yo fui la primera que lo hice mal. Yo entendía que yo podía hacerlo todo, que yo podía manejar los clientes, manejar la facturación, grabar el video, manejar las redes, y aunque lo pueda hacer porque tenga la habilidad, no doy abasto. Entonces siempre hay algo que cojea. Entonces no te pienses que eres autosuficiente y que lo vas a poder hacer solo tú. Busca ayuda, gente cercana que te pueda brindar apoyo y a quien tú le puedas delegar algunas cosas para que te puedas enfocar en trabajar tu parte de ese trabajo en específico que quieras emprender. El otro consejo sería: no dejes tu trabajo sin tener 1 año de operaciones guardado. La gente me abre los ojos y me dice que yo estoy loca, pero no. Se lo digo por experiencia. Muchas veces pensamos que no, yo trabajo desde mi casa, yo no pago renta, yo no voy a pagar, el internet ya se paga normalmente, yo no voy a tener un gasto extra, pero no es así. Siempre hay cosas extras, siempre hay cosas que pagar. Y la operatividad de una empresa, por lo menos de servicios, es nivelar, el punto de equilibrio es nivelar tus gastos fijos. Entonces, si ya tú sabes lo que quieres hacer y tú tienes una idea de los gastos fijos que vas a tener, calcula por lo menos mínimo 6 meses de esos gastos fijos, reúnelo, guárdalo, y después que tú lo tengas guardado, entonces tú sales de tu ingreso regular para dedicarte a eso. Hay mucho sacrificio que hay que hacer, hay meses que uno no cobra, que uno no ve nada porque el cliente dura 3 meses sin pagar, o que se retrasó, o que no le pagaron un cheque, y esa es la manera en la que tú vas a poder amortiguar, no recibir esos pagos y al mismo tiempo ser fiel a tus compromisos y no tener que parar la operatividad. Y por último, pero no menos importante, creo que es lo más importante de todo, es orar y pedirle guía al Señor. A veces pensamos que por el simple hecho de que es algo que yo sé hacer, es precisamente lo que Dios quiere que yo haga. Pero a veces no es así. A veces Dios quiere sacarnos de donde estamos
como nuestra zona de confort, para demostrarnos que Él puede hacer con nosotros cosas más grandes. Entonces creo que eso es muy importante, además de buscar consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, y por experiencia les digo que con la más mínima cosa grande, o sea, mínimo digo de que un detalle de si elijo este cliente o elijo el otro, dependiendo de qué tipo de cuenta sea, nosotros tenemos personas más maduras que han tenido negocios, que también son cristianos, que nos dan consejos de cómo manejar ciertas situaciones. Y la verdad creo que sin duda ha sido parte del éxito de lo que hemos logrado en estos casi 2 años con nuestra agencia.